15. No sé si es que hacemos brevemente un recuento sobre este tema. Ya, vamos a leer todo, ¿no? Todos los versos, desde el 7:12. Desde el 7:12 en adelante. De Romanos 7:12 hasta el 25. A ver, vamos a hacer una lectura breve, ¿no? 7:12 hasta el 25. O desde el 7:7. 7:7 hasta el 25 es. Creo que señalé 12 ahí en la hojita de este hermano Sergio. Pero ese es el 7:7. Siete, 7 en adelante. Sí. O 7:12. 7:12 era. No, 7:7. Ya. Entonces sí tienen ahí. Ya, entonces vamos a leer brevemente a ver cómo es el patrón del fin. Rapidito, ¿ya? ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocieron la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sigue, Tony. 7:14. ¿No estuviste siguiendo? No he estado siguiendo. No encontraba. Como que sabemos que la ley es. Romanos 7:14 te toca. Ya. Y enviando a José, hizo venir Romanos a su madre. 7:14. Romanos. No me sé. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserables de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ya, gracias, hasta ahí. Bueno, comenzamos a leer desde el verso 7, ¿no es cierto? Bueno, si es cosa buena, o sea, si es cosa tan buena ser libertados de la ley de Moisés, o sea, de eso se propone. Pero uno de los puntos importantes, yo voy a decir algo concreto, no voy a leer todo, o sea, no voy a decir todo, pero es que la ley no es pecado. Ya, concluimos
¿La ley es pecado? No es la ley pecado. La ley no es pecado, ¿sí? Pero ella sirve para enseñarnos de que no debemos transgredir la ley de Dios. O sea, hablando de la ley de Moisés. Ya, es una de las cosas importantes en el verso 7. Pasamos al verso 8. Y en el verso 8 encontramos que, ahí dice en el verso 8 que leímos, ¿no es cierto? Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ya. No afirma Pablo que la ley produce malos deseos, tampoco está diciendo eso. No dice Pablo que la ley de Moisés, bajo el Antiguo Testamento, produce malos deseos. No está diciendo que porque la ley prohíbe algo, por eso somos movidos a hacer alguna cosa prohibida o alguna cosa pecaminosa. Está diciendo que el pecado toma ocasión, o sea, se vale del mandamiento para que en presencia de esto y que exista la prohibición de la ley para tentarnos a pecar. Ya. El pecado, no la ley es mala. O sea, está personificando el pecado y presentando como nuestro enemigo, está presentándose como nuestro enemigo, tratando de conducirnos a desobedecer la ley de Dios. Porque si no hubiera la ley, entonces, para el hombre era desconocido que la codicia era pecado. No, pero como hay la ley, entonces una vez que ya vino la ley, entonces ya estaba tipificado o estaba indicado en la ley de Moisés, entonces el hombre sí sabe que eso es pecado, la codicia es pecado, porque aquí se menciona el 10º mandamiento de la ley de Moisés. Ya. Entonces, sin la ley el pecado es cosa muerta, pero una vez venida la ley, ya había la ley y por lo tanto había el mandamiento que decía no codiciarás. Entonces no había que codiciar. ¿Por qué? Porque había una prohibición. Ya, entonces no debía desobedecerse la ley. Ya, eso. Y pasamos al verso 9. Dice Pablo que durante su niñez vivía en su sencillez, en un estado que no tocaba o no tocado por la moralidad. Ya. En ese sentido, sin la ley vivía. En ese sentido, dice Pablo. Le vino el mandamiento, o sea, un requisito específico de la ley, cuando comenzó a reconocer responsabilidad delante de Dios de obedecer a la ley de Dios. De tal manera que se desobedecía la ley de Dios, entonces pecaba. ¿Ya? Entonces eso es lo que dice, revivió en mí, cuando dice ahí, algo dice, no el texto, dice, entonces el pecado revivió. Es decir, de veras se presentó como muy vivo el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque definitivamente había la prohibición. Y si es que había la prohibición, o sea, había el mandamiento que prohibía no codiciarás, que decía no codiciarás, entonces el ser humano no tenía que codiciar porque había un mandamiento que lo prohibía. Y si codiciaba, entonces definitivamente pecaba, porque había un mandamiento que prohibía, o sea, la ley que prohibía. Pero si no había la ley, entonces el pecado era cosa muerta. Ya, yo había puesto un ejemplo la otra vez, yo recuerdo, ahorita también recuerdo. Por ejemplo, la ley de tránsito, un ejemplo, ¿no? Y decía, por ejemplo, dice, hay una prohibición de la ley de tránsito, ¿no es cierto? Que no debemos pasar cuando está en ¿qué? En rojo, pero cuando podemos pasar cuando está en verde. Ahí se presenta una persona, ¿no es cierto?, caminando y es que decir que puedo pasar. Pero si se infringe esa ley, entonces ¿qué hace? O sea, al infringir la ley estoy en contra de la ley de Dios, en este caso en contra de la ley de tránsito. Entonces así pasa con la ley de Dios bajo el Antiguo Testamento y bajo el Nuevo Testamento también. Pero bajo el Antiguo Testamento sí se infringía, o sea, se pasaba por alto, se dejaba por alto, o sea, no se tomaba en cuenta el mandamiento de no codiciar, entonces, y codiciaba, entonces pecaba. Ya. Entonces, mientras no había la prohibición, definitivamente no reconocía el hombre que era pecado. Pero como hay la prohibición, reconoce que si pasa por alto eso, es infracción de la ley. Está claro, me parece, no está difícil. Ya. El hombre no nace con pecado, eso todos sabemos. Ahora, el verso 10. El propósito de la ley, ¿cuál era el propósito de la ley? Era decirle a uno qué hacer para vivir. Ya, porque eso era, definitivamente.
La desobediencia a la ley traía la condenación de muerte sobre el pecador. Pero la obediencia a la ley, por eso vivían. Ya. Entonces el propósito de la ley era decirnos qué debemos hacer para vivir y no morir. Eso era la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Ahora pasamos al verso 11. En el verso 11 hay algo que nos llama la atención también y dice ahí, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. O sea, el pecado se aprovechó ¿de qué? Del mandamiento, ¿no? Para que yo haga, dice Pablo, en este caso desobedezca a la ley de Dios y por eso peque. Pero él está poniéndose, Pablo está poniéndose como, está personificándose ahí el caso. Él está poniéndose como el ejemplo del hombre no regenerado, o sea, del pecador no regenerado. No dice ahora cuando ya es cristiano. Claro, desde luego que sí lo está diciendo ahora cuando es cristiano. Pero él no está presentándose como el cristiano que no puede vencer el pecado. Es una de las cosas que debe entender cada cristiano. Sino que él está presentándose como el hombre pecador no regenerado. Eso está haciendo ahí. Bueno, de todas maneras nos damos cuenta, porque ahí también se ve en el caso del Génesis, por ejemplo, y yo me refiero brevemente. Dios les dijo, de todos los árboles que están alrededor del jardín podéis comer, menos de uno, del que está en el centro del jardín no podéis comer, porque el día en que comáis moriréis sin remedio. ¿Sí? Entonces, Dios les dio una ley a Adán y Eva también. Ya. Si no hubiera habido esa ley que Dios otorgó, les dio a ellos, nunca hubieran sabido que el comer del fruto que estaba en el centro del jardín era pecado, o sea, era malo. Y iban a morir. No hubieran sabido ellos. Y no hubieran muerto porque no sabían tampoco, porque no había una prohibición. Entonces, en este caso, Dios les dio una ley. ¿Cuál era la ley? La ley era que no coman del fruto que Dios les había dicho que no comieran, del árbol que estaba en el centro del jardín. Estaba clarísimo, estaba más que especificado. Ya, del árbol que estaba en el centro del jardín no podéis comer. De todos los árboles de alrededor podéis comer. Ya, ni siquiera lo toquéis al árbol que está en el centro, les digo, porque el día que comiereis, pues moriréis. Eso les dijo Dios, les dio un mandamiento, les dio una ley. Ya, entonces, ellos en el momento que comían del fruto que Dios les había prohibido, entonces pecaban. Claro, pecaban. Claro, Satanás personificado en la serpiente se aprovechó de quién, de Eva, para producir tentarle ante mirar a los ojos de ella que era un fruto apetitoso. Cogió y comió y desobedeció. Ya, pero el pecado se aprovechaba del mandamiento de la ley de Dios que Dios les dio a ellos para tentarles a ellos. No, porque la ley no era mala. No es pecado la ley tampoco. No es que dice, así como en la ley de Moisés, tampoco era pecado la ley que Dios les dio a Adán y Eva. Entonces eso es lo que está diciéndose también aquí, indicando. Pero en ninguna manera, una cosa clara debe quedar, que la ley en ninguna manera es pecado. Porque algunos concluyen diciendo que la ley es pecado. Ya. Ahora bien, pasamos al versos 12. Dice, bueno, este versículo es la conclusión de la respuesta de Pablo a la pregunta del verso 7. ¿Qué decía en el verso 7? Dice, voy a leer otra vez. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Entonces, el verso 12 responde a esta pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La ley no es pecado. Entiéndase que la ley no es pecado. ¿Sí? La ley significa la ley de Moisés, como un sistema de mandamientos o reglamentos que tenía. Es el término extenso que hay ahí. Y el mandamiento significa, en el caso, como lo menciona ahí Pablo en esta lección, uno de los mandamientos, el décimo mandamiento, que dice no codiciarás. Un mandamiento es un requisito específico, como en este caso, no codiciarás. Ya.
Y luego viene el versos 13. No codiciarás. Ya, el versos 13 dice, ahí el verso, a ver, vamos a ver. Luego lo que es bueno vino a ser para mí, vino a ser muerte para mí. Entonces dice, en ninguna manera se contesta la pregunta, ¿cómo podría algo bueno venir a ser muerte para uno? Es imposible pensar eso. Eso dice Pablo. No es así. ¿Ya? La respuesta, el mandamiento bueno termina en muerte para uno solamente cuando lo infringe. Es decir, llega o termina en muerte para uno solo cuando lo infringe. Ya. Por eso es que bajo la ley de Moisés se decía, no codiciarás. Estaba en el mandamiento. Estaba el mandamiento claro, no codiciarás. Algo que menciona Pablo aquí en Romanos capítulo 7. Entonces sabía Pablo también, como poniéndose el ejemplo él, sabía que codiciar era pecado. Y si acaso él codiciaba, cometía este pecado, entonces, claro, infringía la ley de Dios y le causaba muerte. O sea, muerte espiritual en ese sentido. Moría porque pecaba, se convirtió en un pecador. Entonces, él está personificándose, vuelvo a decir aquí, otra vez, él está poniéndose el ejemplo como el ejemplo del hombre no regenerado. O sea, el hombre pecador no regenerado. No está diciendo ahora que el cristiano como cristiano no puede vencer el pecado. Ya. Eso leímos, ¿cuál verso será el que leímos? El 13. 13. Ya. Entonces, el propósito del mandamiento era prevenir el pecado. O sea, prevenir que el hombre peque. Ese era el propósito del mandamiento. Y por eso no era responsable de la violación de él. O sea, si el hombre incurría en desobediencia, pues él era el culpable, el hombre. Porque sabía que después de todo, sabía que él estaba prohibido para hacer tal cosa. Y pasaba por alto la ley o el mandamiento de Dios. ¿No? Ahora pasamos al versos 14. Dice el versos 14, en la ley espiritual, significa que la ley, dice ley es espiritual, significa que aunque era de origen espiritual, ¿sí? Es decir, por el Espíritu Santo, dado por el Espíritu Santo, se dirige al hombre espiritual, o sea, al hombre interior, ¿ya? Al espíritu del hombre, al hombre espiritual, ¿ya? La declaración de que la ley es espiritual da la razón por qué dice Pablo, no a la pregunta del versículo anterior. La ley se dirigía al hombre interior. Eso sí está claro. Por eso dice, yo soy carnal vendido al pecado. Pero personificando el pecado como un amo, Pablo se presenta a sí mismo como uno vendido al ser o al servicio del pecado. ¿Sí? Entonces, un hombre no regenerado está como presentándose como un hombre pecador vendido al servicio del pecado. Eso. No hay quien le libere en ese sentido, a no ser Cristo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que podemos decir. Ya. Y luego pasamos ya al versos 15. Dice, no lo entiendo. Ahí es unas frases importantes también que debemos entender. Versos 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, no lo entiendo, dice el versos 15. El pecador está consciente de la naturaleza y las consecuencias que hace, de lo que hace. Pero al fin, después de todo, aunque está consciente de las consecuencias de lo que hace, pues no se percata, diríamos, en otras palabras, de lo que podía pasarle, de a dónde le llevaba, definitivamente. Es que es así el pecado. En momento de placer, vamos a decir un ejemplo, el hombre o la mujer, el hombre generalmente o la mujer, no está dándose cuenta dónde, él, bueno, se da cuenta de la naturaleza del pecado, pero no se da cuenta dónde le lleva. Ya cuando ocurrió el desastre, recién entonces, tal vez, puede ser que se dé cuenta, puede ser que no, pero definitivamente ya ha caído en desobediencia, ya ha caído en el desastre. Ya, podemos decir así en ese sentido. El pecador no reconoce lo que produce por su vida de pecado. No, entonces ese es el problema. No reconoce lo que produce por el pecado. Sí.
no reconoce lo que al fin le conlleva o lo que le lleva, ¿no? Ahí está. Y versos 16, el pecador no regenerado al producir, a ver, ahora sí ya pasamos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer bien, porque, bueno, ese día estudiamos hasta el versos 15. ¿Sí fue así o no fue así? Sí. Entonces ahora pasamos al verso 16. El pecador no regenerado al producir lo que admite ser no deseable, porque si admite ser no deseable, o bueno, reconoce que la ley que demanda una vida de justicia es buena. ¿Sí? Realmente el pecador reconoce en cierto sentido lo que no debía haber hecho, pero lo hace. Reconoce que hay una prohibición de Dios, pero lo hace el pecador. Porque, ¿qué dijimos antes? El pecador no reconoce lo que produce por su vida de pecado. Las consecuencias desastrosas del pecado, que le produce muerte o que le lleva a la muerte eterna. En ese sentido. El momento de soltura, diríamos, en el momento de vida, de placer, digo yo aquí, de una vida de pecado o pecaminosa, él no reconoce en ese sentido ahí, no se da cuenta ahí en ese sentido. Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta aquí también, que el pecador no reconoce lo que produce por su vida, porque al fin y al cabo, lo que le conlleva es a un desastre de vida. ¿Sí? Aunque ya lo hizo, pero le conlleva un desastre de vida. Al principio no estaba viendo eso, lo cometió, lo hizo, pero le produce o le lleva o le conlleva a un desastre de vida espiritual. Ya. Ahora bien, y vamos a ver el verso 17 entonces. 17, ahora sí creo que vamos a terminar esta parte. Dice ahí el verso 17, pero vamos a leerlo otra vez. Dice el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora bien, hace lo que efectúa el pecador no regenerado, es porque el pecado mora en él. Lo que efectúa el pecador no regenerado, o sea, lo que hace, es porque el pecado mora en él. No mora Cristo, sino el pecado. ¿Sí? El pecado lo tiene sometido. El pecado llega a ser un amo. Y él está al servicio del amo, el pecado. Y entonces, eso es lo que le sucede ahí. Por eso dice ahí el verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya, claro, el pecado es lo que le conlleva, porque el pecado, él está sometido a la orden del pecado. Él está a expensas al amo del pecado, el pecador, no regenerado, ¿no? Entonces, el pecado mora en él, ¿sí? Es todo lo contrario cuando dice que el Espíritu Santo mora en el cristiano, pero el pecado aquí mora en él, o sea, vive en él y le somete el pecado al individuo, al humano, al hombre. Ahora bien, pero el pecado no mora en el cristiano, sino el Espíritu Santo. El pecado tiene control de la persona en quien mora, ¿sí? Como el que mora en una casa tiene control de la casa. Por ejemplo, un ladrón puede forzar la entrada para robar, o sea, la chapa de la puerta para robar, pero no por eso mora. No mora en la casa. Él no es de la casa. ¿Ya? Así es con la persona. El Espíritu Santo, no el pecado, mora en el cristiano. En el cristiano mora el Espíritu Santo, no el pecado. ¿Sí? Eso debe estar claro. No el pecador. A ver, el pecado mora en el pecador, no regenerado. Esto no disculpa a la persona porque es responsable por la morada del pecado en sí mismo. ¿Ya?
porque él está expuesto al pecado. O sea, se presenta como un servidor al servicio del amo el pecado. Entonces, no tiene excusa. Por eso de ahí tiene que salir, y de ahí es lo que Cristo lo saca. Desde luego, si quiere. ¿Ya? Ahora bien, el punto de Pablo en este versículo 17 es que no es la persona solamente, sino la morada del pecado en ella, la que efectúa la ruina o muerte espiritual en el individuo. Por eso dice, no soy yo, sino que quiere decir, no solamente yo. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, en Juan capítulo 12, 44. 12:44. Ahí lee Gloria. Rapidito. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ya. Bueno, ahí está claro, porque yo decía, por ejemplo, ahí les decía, no soy yo, sino que quiere decir, no solamente yo. Y veamos el ejemplo. Juan 12:44. El que cree en mí, no cree en mí, sino, es decir, no cree solamente en mí, sino en el que me envió. Es decir, cree en Jesucristo, cree en el Padre. En el caso contrario a lo que dice, no soy yo, sino que quiere decir, no solamente yo, sino el pecado que mora en mí. Lo contrario, ¿no? A esto. Entonces es el pecado que mora en el individuo lo que le hace hacer tal cosa. Por eso él es un servidor al servicio del amo del pecado, el pecador no regenerado. En cambio, cambia cuando se dice el cristiano que sirve a Cristo, ¿ya? Está al servicio de Cristo, ¿ya? Entonces, ¿quién mora en el cristiano? El Espíritu Santo, ¿ya? Eso. Ahora el 7:18. ¿Qué decía el 7:18? Volvamos a nuestro texto de Romanos. Romanos 7:18. Ya. Dice ahí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? No el hacerlo, es decir, el efectuar el bien no lo hallo. O, ¿qué diríamos más? No lo puedo, solamente, o solo. Ya. Pablo hace una distinción entre el hombre interior y la carne. De por sí, la carne no es mala, pues, ni buena. Hablando del cuerpo físico también. La parte animal del hombre es un conjunto de apetitos y pasiones, o sea, hablando del cuerpo físico. Ya. Es como también dice, hay textos que también nos dicen que el cuerpo llama, alguien también decía esto, el cuerpo llama, o sea, la carne llama a la carne. Ya. Es decir, hay deseos, ¿no? Y por ello, de ello ahí vienen deseos buenos y también deseos pecaminosos. Ya. Ahora bien, de por sí la carne no es mala, y buena en cierto sentido hablando, porque la parte animal del hombre es un conjunto de apetitos y pasiones que conducen al pecado solamente cuando la mente planea, se lleva a la ejecución. Porque si la mente no planea, o sea, no hay en donde se forman, en el corazón y la mente, ¿no es cierto?, donde planea, y no se lleva a ejecutarse las cosas, pero la mente planea y ejecuta cosas de manera no legales o maneras no legales, ¿sí? Ejecuta cosas o maneras no legales. Toda persona normal bajo cualquier ley, escuchen bien, tiene el deseo de hacer el bien, ¿sí?
pero no va a evitar el pecado para vivir una vida pura sin gracia de Dios en Cristo. Para enfatizar este punto, pues para dar a entender este punto, Pablo se presenta como tal persona bajo la ley. O sea, vuelvo a repetir otra vez, como el hombre, presentándose Pablo como el hombre, como el pecador no regenerado. ¿Ya? Y ahí más adelante que sin la redención de Cristo, no regenerado, por eso digo no regenerado. Porque sin Cristo el hombre no puede vencer el pecado. Ya. Sin Cristo no puede vencer el pecado. ¿Cómo podemos ejemplarizar tal vez esto? Hablando físicamente, el hombre necesita la ayuda de otros para hacer una labor. Ya. Y de hecho, que contrata a otras personas, pero quizás no es el ejemplo apropiado. Pero yo me refiero únicamente para dar a entender que se requiere de alguien para hacer tal cosa. Ahora, el cristiano, o sea, el hombre no regenerado, no puede salir o dejar de ser o de estar al servicio del amo del pecado, porque no se acerca a Cristo, no puede. Pero el hombre puede acercándose a Cristo, ¿sí? Porque Pablo está presentándose aquí como el hombre, poniéndose el ejemplo como del pecador no regenerado. ¿Ya? Eso, para darnos a entender esta parte. Y el verso 19 dice, pero esto no sería de un cristiano. ¿Ya? ¿Qué cosa no sería de un cristiano? Lo que dice aquí en el verso 18. ¿Ya? ¿Qué decía en el verso 18? Lo volvemos a leer. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso no diría el cristiano. Pero Pablo sí lo dice como presentándose el hombre o del pecador no regenerado. ¿Sí? Esto no diría el cristiano. Pues, como cristiano, Pablo representó a sí mismo así, como está en 1 Tesalonicenses 2:10. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 2:10. Vamos a leer lo que dice ahí. Vamos a ver. 1 Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya, gracias hermano. Entonces ahí nos damos cuenta que el cristiano, como cristiano Pablo, les decía, representó a sí mismo. Y aquí démonos cuenta algo importante. Ya. Dice el verso 10, ¿no es cierto? El verso 10 del capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, hablando del cristiano, Pablo, cuando escribe la carta a los tesalonicenses, del cristiano regenerado. Ya. Y esto, cuando Pablo lo vimos acá, en el verso 18 y 19, diciendo esto, él está presentándose como el hombre no regenerado. ¿Sí? Como el hombre no regenerado. O sea, el hombre pecador no regenerado. Es lo más práctico, lo más claro. El hombre pecador no regenerado. Pero aquí ya nos damos cuenta que Pablo está presentando al cristiano regenerado. Por eso dice, vosotros sois testigos de Dios, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y si alguien piensa de que Pablo está diciendo ahora que es cristiano, en el Romanos capítulo 7, entonces quiere decir que si alguien mira a Pablo, que ahora como cristiano está presentándose en ese sentido, dominado al pecado, en Romanos, entonces está contradiciendo Pablo cuando está escribiendo esta carta a 1 Tesalonicenses. Y no es así.
Porque Pablo en Romanos capítulo 7 se está presentando él como del pecado, como el pecador no regenerado. ¿Sí? Eso es. No es difícil en realidad de entender. No es de mucho alargar, porque en el capítulo 7, Pablo, 7, 12 al 25, está presentándose él como el ejemplo del hombre pecador no regenerado. Y punto. Eso es todo. Eso es todo. ¿Ya? Ya, ahora bien, ¿qué más decía ahí? Ya pasamos al verso 20. El verso 17, que lo leímos antes, pero también lo podemos leer otra vez. ¿Qué decía el verso 17 de Romanos 7:17? Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya. Ahora bien, el pecado estorba al pecador no regenerado. Le estorba. Ahora, pongamos un ejemplo. Usted quiere construir algo y algo le estorba. Hay una piedra enorme, por ejemplo. Le estorba. Ya. No puede construir. Pero tendrá que derribar esa piedra para que usted pueda construir, pues. Entonces, lo que es el pecado aquí. El pecado estorba al pecador. Y para poder entonces salir del servicio al pecado, estando al servicio del amo del pecado, ¿qué tiene que hacer? Romper la piedra, como en el ejemplo que vimos. Sí, la barrera, lo que le estorba. Y esto solamente es con Cristo. Porque Cristo es el que nos da el perdón, es el que nos otorga el perdón y el que nos perdona los pecados. No es ningún hombre. Entonces, de eso debe entenderse que el pecado estorba al pecador no regenerado. Aún queriendo hacer el bien, no lo puede hacer el bien. No le deja el pecado, porque el pecado mora en él, en el tal. Eso dice Pablo aquí. ¿Ya? Pero eso el pecador, sin Cristo, le es imposible vencer, como ya les dije. Vencer en su batalla entre el hombre interior y las pasiones de la carne. ¿Sí? Entre el hombre interior y las pasiones del cuerpo, diríamos, en otras palabras. ¿Sí? Sin Cristo. Porque con Cristo, usted se llena del conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? Sabe que hay la prohibición. Sabe que es pecado hacer. ¿Ya? Y usted con Cristo sí puede vencer. Todos los cristianos podemos vencer con Cristo. ¿Sí? Pero si no, el pecador, sin Cristo, seguirá cometiendo pecados. Sea al servicio del pecado, al amo del pecado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre ahí, en ese caso. Ahora bien, el pecado no mora en el cristiano, como tampoco él dice ahí, el pecado no mora, como tampoco el bien, el querer hacer el bien. Ya. Ahora bien, hay algo importante aquí, de manera milagrosa no puede llevarse a cabo. Bueno, vamos a ver el verso 18 que decía, vamos a ver el verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya. Ahora dice ahí, bueno, hay algo importante. La idea es sencillamente la de habitar habitualmente, como la persona vive en una casa. ¿Sí? Ya. Aquí se habla, dice el verbo griego para decir morar, es oikeo. La palabra para decir casa es oikos. Fácilmente se puede ver la conexión. Pero vamos a ver más adelantito. Lo que ya hemos entendido, lo que podemos entender aquí, es que el pecado estorba al hombre, o sea, al pecador no regenerado. Porque aun queriendo hacer el bien, no lo puede hacer porque sin Cristo no puede. Ya, ese es el punto. Entonces,
Cristo nos extiende la mano. Desde luego al pecador le extiende la mano. Por eso murió Cristo en la cruz. Por medio del Evangelio puede todo hombre ser o acercarse a Cristo. O sea, puede ser ahora estar al servicio de Él y soltarse del servicio al pecado. Ya. Ahora veamos en el verso 21. Dice, hallo esta ley. Versos 21. ¿Qué dice ahí? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya. Ahora bien, hallo esta ley. El texto griego dice, hallo la ley. ¿O cuál ley? ¿De cuál se trata? Según algunos, la ley del pecado. Pero en este contexto, Pablo ha tratado, o ha estado refiriéndose a la ley de Moisés, porque a eso se refiere, a la ley de Moisés. Entonces no podemos especular o sacar una conclusión que no sea eso precisamente. Como dice la versión, hallo, como dice en el texto bíblico, hallo. Pues en cuanto a la ley, que a mí, que quiero hacer el bien, está presente el mal. Ya. Esta traducción concuerda con la argumentación de Pablo, o sea, lo que está diciéndonos Pablo aquí, en este pasaje, que tocante a la condición de una persona bajo la ley, pero sin Cristo, o sea, es sin Cristo, por supuesto que está sin Cristo. Él está diciendo que descubre o comprueba la realidad respecto a la ley buena y espiritual, como lo dice en el versos 12 y 14. Vamos a ver qué nos decía el verso 12 y 14. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Él no dice aquí que la ley es pecado, dice la ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ese es el 12. Y el 14, ¿qué decía? Más adelantito, porque sabemos que la ley es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, mi amo es el pecado. O sea, comparándose al hombre, al pecador no regenerado. Porque hablando del hombre no regenerado, su amo siempre será el pecado. Él está al servicio del pecado. Y él no puede vencer el pecado. El pecado le estorba. Entonces tiene que abandonar el pecado, acercarse a Cristo para que arrepentirse de todos los pecados y Cristo le perdona. Entonces se pone en paz con Cristo. Ha roto esa barrera o ese eslabón que le tenía casi como decir un ejemplo, encadenado el pecado, el cual no podía acercarse a Cristo, que el Evangelio le otorga esa libertad. ¿Sí? Eso es. Entonces, bien, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, de que al querer hacer el bien, el mal está presente con él, porque eso le ocurre al pecador no regenerado. ¿Ya? Querer hacer el bien, resulta que el pecado está delante de él. ¿Ya? Ahora, el hombre interior en el verso 22, ¿qué decía ahí? Versos 22. Porque sí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya. Dice, gracias. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Verso 22. Es decir, el hombre interior. Hay hombre interior y hay hombre exterior, o sea, la carne. ¿Sí? El interior es la sede de la mente, o sea, la voluntad. La persona regenerada. Ya. Se deleita en la ley buena de Dios. ¿Sí? En la ley buena de Dios. Aunque no la practica siempre. Hablando del hombre todavía no regenerado, del pecador no regenerado. Ya. No la practica. Reconoce que es buena, pero no la practica, no la quiere hacer. Ya. Porque el pecado está ahí, con él. Ya. La ley es buena, la ley de Dios, aunque no la practica siempre. Recuérdese que Pablo sigue representándose como el pecador no regenerado.
Todavía sigue representándose ahí, verso 22. Ahora bien, y luego ya el verso 23 dice, otra ley, hallo esta ley. Ahí dice el verso 23, ¿qué decía? Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí dice así. ¿De qué se trata? ¿De cuál ley se trata? Ahora vamos a leer otra vez. Voy a leer otra vez yo. Ustedes lean también ahí en su Biblia. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál ley será? 23. Esta sigue siendo la ley del pecado. No se puede decir que es la ley de Cristo. No. Es la ley del pecado. Porque dice ahí mismo. Recuerden que ahí dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Lo lleva cautivo a la ley del pecado. Y dice, termina, a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces es la ley del pecado. Ya. O sea, la ley de mi mente es la ley de Dios. Pero había otra ley que le llevaba cautivo a la ley del pecado. ¿Sí? Eso, hay dos cosas que distinguir aquí. La ley de mi mente, la ley de Dios. Dirigida al hombre, a la mente del hombre. O sea, dirigida a la mente del hombre. Por la mente, el hombre, o sea, por la mente, o sea, el hombre interior, lo que se llama el hombre interior. Dios busca controlar a la persona con su ley. O sea, el hombre interior, el hombre espiritual. Controlar al hombre por medio de su ley. Y eso es lo que hace Dios a través del Evangelio. Ya. Ahora bien, el conflicto en el pecador, o sea, el conflicto en el pecador consiste en que una ley se rebela contra la otra, o contra lo otro, o la otra. Si el espíritu, o sea, la mente, el hombre interior, por la influencia de la ley de Dios controla al cuerpo, la persona vive espiritualmente. Si la carne, por la influencia de la ley del pecado, como dice aquí el texto, controla al espíritu, la persona es cautiva por la ley del pecado. ¿Ya? Esta condición, según el versículo 14, ¿qué decía el versículo 14? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Según el versículo 14 que leímos, se llama vendido al pecado. ¿Sí? Porque es la condición en que uno es siervo del amo, el pecado. Sigue a la ley del pecado. O sea, le sirve a la ley del pecado. ¿Sí? Este no es el caso del cristiano, porque Pablo sigue representándose, poniéndose como el ejemplo del hombre no regenerado. Como les decía, esto no es el caso del cristiano, porque el cristiano, porque del cristiano Pablo no habla en este pasaje, sino del pecador no regenerado, que está desesperado bajo el dominio del pecado, porque se encuentra fuera de Cristo. ¿Quién le podría redimir o salvar? ¿Quién? Solamente Cristo. ¿Sí? Solamente Cristo puede librarle. Y eso es lo que debe saber el hombre pecador, que solo Cristo le puede librar de la condición pecaminosa o de la condición en donde está sirviendo y tiene como amo el pecado. ¿Ya? Y ahora, para decir el verso 24, perdón. Es decir, dice ahí hay una pregunta, un tanto de desesperación, diría yo, que dice Pablo aquí. Ahora vamos a ver el verso 24. Dice,
Ya, a ver, lee. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya, gracias, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta condición de muerte? ¿Quién? Sí, yo estoy sirviendo al pecado. Mi amo es el pecado. ¿Quién me librará de esta condición? Dice ahí el 24. ¿No? Hallado el verso 24, ¿quién me librará o quién librará al pecador no regenerado, hallado en la muerte espiritual, a la cual las pasiones de la carne le condujeron? ¿Quién? La pregunta es esa. No puede librarse solo, volvemos otra vez a decir lo que ya les dije antes. No puede librarse solo, ¿sí? Porque no puede recobrar la inocencia. No puede declararse él justo, pues. No puede declararse él solito. No puede recobrar la inocencia, o sea, llegar a ser inocente. Y justicia que tenía antes de pecar. No puede recobrar la inocencia y justicia que tenía antes de pecar. La ley tampoco le puede perdonar. El caso sería de veras desesperado entonces. O sea, desesperante, sabiendo que no tiene, en esa condición como está, no tiene solución. Ya. El pecador si toma unos minutos de tiempo y se da cuenta de la condición en la que está al servicio del amo del pecado, o está al servicio de Satanás, entonces de veras, si tomara conciencia, digo, algo que no lo hiciera, pero bueno, si tomara conciencia, se pusiera a pensar y dijera, no, pues esta condición tan desastrosa en la que estoy, una condición desesperante, ¿quién me podrá librar? Pues? ¿Ya? Entonces quizás pensaría en Cristo. ¿Sí? De hecho que ahí también tenemos voy a tomar el ejemplo del hijo pródigo. La condición que tiene del pecador no regenerado, desesperante. ¿Y ahora qué haré? No, ahora sí cae en sí, ¿no es cierto? Y dice, no, iré entonces, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra ti, contra Dios y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Tenme como a uno de tus trabajadores. Esa es la otra parte, o sea, la otra cara de la moneda, lo que se dice. Es totalmente arrepentido de los males y sabiendo quién le podría librar. Así también el cristiano, o sea, no el cristiano, sino el pecador no regenerado, si tomara unos minutos de tiempo y dijera en la condición donde está, ahora, ¿quién me podrá librar? Es solamente Cristo. ¿Ya? La ley tampoco le puede perdonar al pecador bajo la ley. El caso sería de veras desesperante si no fuera por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ya. Y gracias a Dios, dice Pablo, ahí vamos a ver en el verso 25. Esta es la respuesta a la pregunta hecha anteriormente. ¿Quién me librará de esta condición de muerte? ¿Ya? Y dice ahí, esta es la respuesta a la pregunta hecha anteriormente, en el versículo 24. Leamos, por favor, la pregunta anteriormente. ¿Cuál era? Verso 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de esta condición de muerte? ¿Sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Y en el verso 25 responde la pregunta. Ya. Gracias doy a Dios. Que soy yo el pecador no regenerado, librado de este cuerpo de muerte, por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ya? Ahora sí ya, Pablo ya se presenta, ahora sí, como antes se puso el ejemplo del pecador no regenerado, ahora dice, gracias doy de esta condición pecaminosa, como del hombre no regenerado, del pecador no regenerado. Ahora,
dando gracias a Dios, porque Cristo solamente fue el único que me pudo librar de esta condición de pecado. Por eso ahí dice, gracias doy a Dios, que soy yo el pecador no regenerado, librado de este cuerpo de muerte. Librado de este cuerpo de muerte, por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la liberación aquí atribuida a Dios por Jesucristo no puede dirigirse en aplicación a uno que ya es cristiano, sino a quien está claro, pues obvio, dice ella. Claro que Pablo ha estado hablando acerca del hombre bajo la ley y sin Cristo, pues. En el capítulo 7, versos 12 hasta el 25, ¿ya? Sin Cristo, que es el que necesita de esta liberación. Con la mente sirvo a ley, a ver, ¿cómo decía el texto? A la ley de Dios y con el cuerpo a la ley del pecado. Ya. Suponiendo que Pablo está hablando del caso del cristiano, suponiendo, no digo que Pablo está hablando de eso, sino suponiendo, vamos a suponer que Pablo hubiera estado hablando del caso del cristiano. Muchos concluyen, porque en este caso, este es el punto también, que muchos concluyen que el cristiano con la mente sirve a Dios y con el cuerpo, y con la carne, o sea, con el cuerpo, la carne, sirve a la ley del pecado. Y si el cristiano peca, dice que el espíritu no está pecando. Así dice. Yo recuerdo, eso les decía, así entendía el hermano, pobrecito ya murió, Vilatuña, hermano, con la vida espiritual, con mi mente sirvo a Dios, pero con la carne es carne, decía hermano, es llamativa, la carne llama a la carne. Sería por eso que se iba a bailar en la fiesta que celebraba de la boda de la hija, no sabía, no sé. Pero así piensan. Por eso es que con mucho cuidado con esto, porque muchos piensan así. Y ahí están cristianos que piensan así, les digo. Como el ejemplo que les digo. ¿Ya? Por eso estos temas no los quieren topar. No los topan. No los topan porque ni siquiera ellos los entienden, los que quieren dar o los que quisieran dar este tema. Porque quizá ellos, al topar estos temas, ellos como están entendiendo eso, se ven involucrados en la vida pecaminosa. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué decíamos más en este punto? ¿Ya? Si el cristiano peca, dice que el espíritu no está pecando, sino la carne. Como que si estuviera fuera el cuerpo, fuera, digamos, el espíritu. ¿En dónde está el espíritu, el alma del hombre? Está consigo, pues. Está dentro. Porque si hubiera salido mi alma, entonces está muerto el cuerpo, pues. Porque acuérdense que la muerte se ocurre únicamente cuando el alma sale del cuerpo. ¿Qué es la muerte? La muerte es, si se quiere entender en este sentido, porque así es la separación del alma del cuerpo. ¿Sí? Una vez que sale nuestra alma o nuestro espíritu del cuerpo físico, el cuerpo desfallece. ¿Ya? Eso es muerte. Es la muerte. ¿Ya? Entonces, pues, si los que concluyen diciendo que con el espíritu sirven a Dios y con la carne al pecado, es absurdo. ¿Ya? Porque el cuerpo tiene ahí el espíritu o el alma. Por eso estamos vivos, nos movemos, hablamos, pensamos. Si no, pues, ¿cómo? Entonces es absurdo, es un error enorme. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto porque es un error enorme. Tal idea es absurda. No puede nadie servir a Dios con la mente y al pecado con la carne. Sí, escuchen. Nadie puede servir a Dios con la mente y al pecado con la carne.
No podemos servir a dos amos, dice la palabra de Dios. Mateo 6:24. Bueno, vamos a leer este pasaje. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está, gracias hermano. Ahí está claro, ¿no es cierto? Entonces los que dicen y los que llevan la idea de que con la mente sirven a Dios y con el cuerpo a la carne, o sea, que están diciendo que con el cuerpo físico, con la carne, están diciendo que sirven al pecado. Entonces nunca pueden soltarse del pecado. O sea, siempre están al servicio del pecado. Siempre están dominados por el pecado. Pero ¿qué dice? Están en contra de este pasaje de Mateo 6:24. Y Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ya, gracias hermano. Ahí está, claro. No sabéis, dice, que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, y este caso, al pecado, ya dijimos del hombre no regenerado, ya, del pecador no regenerado, él no puede librarse, porque su amo es el pecado, ya, porque él está al servicio del pecado, hablando del no regenerado, ya. Él no puede soltarse, porque el único motivo de dejar la esclavitud del pecado, o de abandonar la esclavitud, o salir de la esclavitud, el único que le puede librar de esta condición de muerte es Cristo. Ya, es el único, porque Cristo es el que murió en la cruz para librarnos de esa condición de muerte. Ya. Y aquí es lo que está diciendo, ¿no? 6:16. No sabéis, dice Pablo cuando escribió esta carta a los romanos, dice: miren hermanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Deben entender todos los cristianos, dijo Pablo, que si se someten a la vida pecaminosa son esclavos del pecado, pero si se someten a la vida espiritual en Cristo Jesús, son esclavos de Cristo. Y no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. No puede estar con un pie afuera o un pie adentro. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta ahí está bien claro, no hay por dónde dudar. Pablo está contrastando dos cosas, dos clases de servicio. Había sido siervo o esclavo del pecado, sirviendo a la ley del pecado, pero fue redimido al servicio de Dios. O sea, fue salvado para ir al servicio de Cristo. El cristiano sirve con la mente a la ley de Dios, mientras que el pecador no regenerado sirve a la carne, a la ley del pecado. ¿Sí? Esas son dos cosas distintas. El uso que hacemos de los miembros del cuerpo determina de quién somos. Escuchen. El uso de los miembros del cuerpo determina de quién somos. Porque usted no puede hacer con su cuerpo lo que se le da la gana. Así es. No puede hacer lo que usted quiera. Tiene la ley que someterse. Y es la ley de Cristo, la ley del Evangelio. O sea, no puede prestarse este brazo para hacer lo que usted quiera. Los ojos, todos sus miembros que están en su cuerpo, para hacer lo que usted quiera. Porque a Cristo le corresponde este cuerpo. Este es el templo del Espíritu Santo. Entonces, si bien al servicio de Cristo para salvación eterna, o si bien al servicio de Satanás para condenación eterna. Hermanos, estos temas son de profundo análisis. ¿Ya? Y estos temas, si no, a mí me da mucha pena que se pierdan
de estudiar estos temas, porque no los entenderán jamás si no se lleva un tema de estudio. Yo digo así, ¿no? Yo digo así, puede ser que me estoy equivocado, que estudiando, sí se entiende, no digo que no se entiende, quizás no debía decir jamás, pero la verdad es que sí nos ayuda muchísimo, estudiándolo en conjunto, ¿ya? Porque así aprendemos las cosas de lo que Pablo especialmente nos está diciendo en Romanos, ¿sí? Ahora bien, les decía que el uso que hacemos de los miembros del cuerpo determina a quién servimos. 6:16 de Romanos, ¿qué nos decía? Ya lo leímos. Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea al pecado para muerte, o sea a la justicia para vida, o sea a la obediencia para justicia? Así dice. O sea, para vida, ¿no? Ya, bueno. El cristiano se limpia de toda inmundicia de carne, tanto como de espíritu. Eso es el cristiano. 2 Corintios 7:1, ahí vamos a terminar. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando a la santidad en temor de Dios. Gracias, hermano. Ahí nos dice claro, 7:1. Así que, amados hermanos, dice Pablo, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Somos templo del Dios viviente, dicen antes. Antes. Presentes ¿no? en Dios del porvenir. Dice, limpiémonos, porque estas promesas de Dios son para vida. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. De toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya? También hay quienes piensan que no podemos ser santos. Pero los mismos que piensan que no podemos ser santos, es todos aquellos que aquí están Inclinados. errando. Porque ellos están diciendo que con la mente sirven a Dios y con el cuerpo al pecado. Y con la carne al pecado. ¿Ya? Pero la Biblia nos enseña cada día, ustedes a leer, en la Biblia todos a leer, vamos a ver, todos los pasajes casi, no hay pasaje que no tenga que decir, siempre tiene que decir la vida de la santidad. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Ya? Si no nos dice de la palabra santidad, nos dice de otra manera, que los cristianos tenemos que evitar tal cosa, es una vida de santidad. ¿Ya? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ya? El cristiano no puede estar al mismo tiempo sirviendo a la carne y sirviendo al pecado, la carne es el pecado, aquí, y sirviendo, dizque con el Espíritu a Dios, ¿no? Porque esa no es la condición aquí. ¿Ya? Al contrario, una vez que el cristiano es regenerado, o sea, ya él llega a ser el hombre regenerado, ya el cristiano tiene límites, pone límites por medio del Evangelio, sabiendo que hay una ley, ¿cierto? Pone límites a lo que no debe hacer. ¿Ya? Y lo que sí podría hacer cuando estaba en el pecado, con su cuerpo físico, pone límites de no hacerlo, para no involucrarse en la vida pecaminosa. ¿Ya? Porque ahora está a expensas de un amo. ¿Quién es? Cristo. Hermanos, este es el tema que puedo compartir con ustedes. Espero que lo hayan podido entender. No está difícil, es un tema importante, por cierto. Se debiera estudiar en todas las iglesias de Cristo, yo creo que sí. Y para entender todo esto bien. Gracias.